Muy buenas tardes. Mi nombre es Marcela Ortega, soy la coordinadora del Plan de Vida Íntegra para Centroamérica y el Caribe. Es un placer estar con ustedes el día de hoy, como parte de este programa de charlas dirigidas al paciente, Intégrate Cuenta. El día de hoy tenemos la charla Intégrate, Cuida y Te Cuenta. ¿Qué análisis clínicos debo realizarme para conocer mi estado de salud? Para la charla del día de hoy nos acompaña el doctor Joel Rodríguez Algaña, médico internista, quien es actual director del Centro Multidisciplinario de Diabetes en la Ciudad de México. El doctor Rodríguez, a lo largo de su carrera en medicina interna, ha participado como asistente y conferencista en múltiples eventos nacionales e internacionales. También él es socio de diferentes sociedades médicas y asociaciones, también en México y en el extranjero. Ha sido reconocido con múltiples premios, entre ellos la medalla Donnell por su servicio distinguido en el campo de la diabetes, el cual recibió en 2003 en la ciudad de París. Cuenta con múltiples publicaciones en el campo de la diabetes y otros temas de medicina interna, pero este ha sido uno de sus campos de especialidad. En una de sus más recientes publicaciones tiene el Diabetes Textbook, el cual tiene un enfoque centrado en el paciente en torno a la atención a la diabetes. Doctor, bienvenido, muy buenas tardes a todos y que disfruten mucho esta plática. Al término de la sesión tendremos un espacio para preguntas con las cuales podremos interactuar con el doctor Rodríguez para responderlas. Adelante, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes a Gracias. todos. Muchas gracias por la presentación, Marcela. Tengo mucho gusto en platicar con ustedes y sobre todo en hacer énfasis en un aspecto importante que es el que más que las pláticas y las presentaciones y los premios que he recibido, la parte más importante de mi trabajo es el que realizo en el consultorio. Yo atiendo personas con diabetes y estoy muy consciente de lo que representa tener esta enfermedad y los retos que ella implica. Por eso es que en esta presentación que se titula ¿Qué análisis clínicos debo realizarme para conocer mi estado de salud? Vamos a hablar de algo que es muy importante, no solo en el campo de la diabetes, sino en la vida de nosotros, que es el contexto. Y este asunto del contexto lo trajo a mi vida un amigo muy brillante, el doctor Edwin Fisher, que está en Estados Unidos y que dirige una iniciativa mundial que se dedica a formar programas de apoyo para personas con diabetes y con otras enfermedades basadas en la capacitación de personas que no son profesionales de la salud. Ed Fisher explicó en varias ocasiones lo importante que es el contexto para salir adelante si uno tiene diabetes. Voy a comenzar entonces presentándoles los objetivos para qué estamos aquí, por qué estamos platicando hoy. Y el objetivo de esta presentación, sobre todo dirigida a personas con diabetes, es distinguir entre educación y aprendizaje. Recibimos mucha información, escuchamos pláticas en muchos lugares, pero quiero hacer una distinción que es fundamental en el terreno de las personas que tienen problemas de salud como la diabetes. Hace muchos años, Malcolm Knowles recibió el encargo de capacitar a un grupo de compañeros de su trabajo y sin ser maestro, ni doctor, ni psicólogo, se dio cuenta que había dos cosas muy importantes que teníamos que distinguir: la educación y el aprendizaje. No les decía que la educación es la actividad dirigida para cambiar los conocimientos, las habilidades o la actitud de las personas. Está enfocada en el educador. El educador es la estrella en un programa educativo. Y desde este enfoque, los alumnos son receptores pasivos de información. Yo no pretendo que eso ocurra. Yo lo que pretendo es que en estos minutos que vamos a compartir podamos aprender. Aprender es lo más importante para las personas con diabetes. Es un proceso activo en donde adquirimos cambios de conducta, conocimientos, habilidades y actitudes. Adquirimos o dominamos mejor algo que ya sabemos. Todas ustedes como personas con diabetes ya traen una historia de diabetes, ya traen un bagaje.
Nadie les va a descubrir el hilo negro. Todos tienen una experiencia, han recorrido una parte de su vida con la diabetes y el propósito sano de un programa como este es aprender, realizar actividades repetidas que nos sirvan para mejorar nuestra expectativa. Por eso es que el segundo objetivo es la ampliación y la aclaración del significado de nuestras propias experiencias. Vamos a ver por qué es importante conocer los exámenes de laboratorio, por ejemplo, en el manejo de la diabetes. Y el tercer objetivo de esta plática es aplicar lo que decía Knowles en relación al aprendizaje, organizarnos para probar ideas importantes que nos ayuden a resolver problemas. Estos son los objetivos. Vamos a tratar de aprender en los próximos minutos. A diferencia entonces de los programas tradicionales de educación, en donde la estrella de la película, como vemos del lado derecho, es el maestro y el alumno recibe como si le estuvieran virtiendo agua en la cabeza, lo que nosotros queremos es el desarrollo de la persona con diabetes. Yo espero dejarles algo útil y que en lugar de que el maestro sea la estrella, el alumno surja, como dijo Stephen King en un libro muy famoso. Entonces, esto es lo que vamos a tratar de hacer hoy. Y como un buen ejemplo de lo que necesitamos hacer, les voy a mostrar un libro que me encontré hace algunos años y que escribieron dos personas muy conocidas en Estados Unidos, Sherry Colbert y Steven Edelman. Con Edelman hemos tenido contacto. Steve Edelman dirige un proyecto que se llama Cuidando tu Diabetes, pero hace algunos años publicaron un libro que se llama Los 50 secretos de las personas que logran vivir mucho tiempo con diabetes. Este libro está hecho de entrevistas de personas que llegaron a vivir 20, 30, 40, 50 años y a las que les preguntaron cómo le hicieron para vivir tanto tiempo. Aquí vemos la lista. En este libro hay un capítulo sobre los secretos emocionales, otro sobre los secretos del conocimiento, hay un capítulo sobre los secretos del control, otro sobre los secretos de la alimentación, los secretos del ejercicio, los secretos de las medicinas y de la tecnología, los secretos del apoyo y otros secretos que nos pueden servir en la vida. No voy a desglosar todo porque no tendría yo tiempo, pero marqué en azul lo que vamos a revisar y que es pertinente para esta presentación. Vamos a describir rápidamente los secretos del conocimiento y en los secretos del control nos vamos a enfocar a dos aspectos muy importantes de los números de la diabetes, los números que nosotros explicamos en la consulta. La importancia del monitoreo de glucosa y los exámenes de laboratorio que necesitamos realizarnos para estar seguros de que vamos en la dirección correcta. En cuanto a los secretos del conocimiento, voy a describir nada más, como decía, cuáles son. El primero de ellos es convertirnos en nuestro principal promotor, en hacer publicidad al éxito que nosotros logramos cada día, cada mes, los años que logramos salir adelante con la diabetes. El segundo secreto es aprender todo lo que uno pueda sobre la diabetes. El acceso a la información en nuestros tiempos no tiene precedentes y debemos aprovecharlos. Hay que compartir la riqueza de nuestros conocimientos platicando con otras personas y en un momento dado convertirnos en educadores de otras personas que siguen en nuestro camino. Comprender las posibles complicaciones de la diabetes, porque las complicaciones de la diabetes no son inexorables ni inevitables. Las podemos vencer como las personas que fueron entrevistadas para elaborar este libro. También debemos entender y respetar el poder de la diabetes y reconocer que la enfermedad puede avanzar, que la enfermedad puede causar sufrimiento, nos puede complicar la vida, se puede interponer en los planes que tenemos para disfrutar nuestra existencia. Y el otro secreto del conocimiento es controlar los problemas antes que ellos te controlen.
En nuestra práctica profesional estamos muy honrados de conocer casos de éxito. Tenemos ya un cuarto de siglo en el lugar en el que nos encontramos y contamos con el privilegio de atender personas que llevan un cuarto de siglo con nosotros y que algunas de ellas ya cumplieron 90 años y que controlaron los problemas, que evitaron que los controlaran. Pero seguimos viendo personas que llegan y que no los pudieron controlar y actualmente están en situaciones de mucho costo, de mucho sufrimiento, de muchos problemas. Los secretos del conocimiento son muy importantes y quizás pudieran ser el tema de otra plática, pero hoy estamos para hablar de las pruebas diagnósticas. Y la primera prueba diagnóstica, los primeros números que tenemos que conocer son los que nos informan si estamos controlados o no. La diabetes, y eso lo explico siempre en la primera consulta, es una enfermedad de números. Los números de la diabetes nos marcan el éxito, el avance, la detención o el retroceso en el control de la enfermedad. Y el primer secreto del control que se explica en este libro es que necesitamos aprender nuestros números. Necesitamos aprender nuestros números de la diabetes, como conocemos la dirección de nuestra casa, el nombre de nuestros familiares, el lugar en donde nosotros trabajamos. Hay números que tenemos que aprender. Y la primera recomendación es que no debemos dar nada por sentado. No debemos pensar que estamos bien controlados porque así lo sentimos o que estamos descontrolados porque en un momento dado nos sentimos mal. Los números que nos proporciona nuestro medidor, los números que nos proporcionan los exámenes de laboratorio, las pruebas diagnósticas son muy importantes. Primera recomendación, hay que medirse la glucosa varias veces al día. Hay que variar las mediciones. Hay que aprender a prevenir las cifras bajas que nos pueden poner en riesgo. Hay que aprender a tratar las cifras bajas y con buen gusto. Voy a explicar más adelante en qué consiste esta idea del buen gusto. Hay que encontrar al médico indicado para resolver mi problema y también hay que encontrar un educador en diabetes. Primer secreto. No solo es importante que conozcas tus números, sino lo que tienes que hacer con ellos, interpretarlos, aprender, trasladar lo que indican esos números en acciones prácticas. Las mediciones de glucosa en diferentes ocasiones del día te sirven para detectar patrones, un patrón alto, una cifra constantemente elevada o un patrón bajo, una cifra constantemente baja. Y a conocer la respuesta única que solo ocurre en ti, de tu cuerpo a los alimentos, comenzando por los que más te gustan, la respuesta de tu cuerpo a la actividad física, la respuesta de tu cuerpo a las pastillas, a la insulina, a otras medicinas que afectan tus exámenes de laboratorio o la respuesta de tu cuerpo al estrés emocional. Dice que también en relación a que no debes suponer nada, que las mediciones de glucosa también te sirven para ajustar las dosis de tus medicinas o de insulina, controlar tus cifras de glucosa y prevenir las complicaciones agudas o crónicas de la diabetes. Lo que nos muestra el medidor es no solamente cómo estamos en ese momento, sino la posibilidad de desarrollar complicaciones o de no desarrollarlas en el futuro. Las personas que se entrevistaron en este libro muchas veces empezaron a tratar su enfermedad antes de que hubiera medidores de glucosa y lo único que tenían en esa época eran tiras para medir la glucosa en orina. Cuando nos iniciamos en este campo, todavía existía la posibilidad de llevar el control con la medición de la glucosa en orina y en la actualidad eso está claramente superado. Y por eso se señala en el libro que el presente y el futuro de la medición de glucosa es mucho más brillante que antes de que hubieran medidores. Pero es muy importante entender y reconocer que hubo personas que salieron adelante y que no desarrollaron las complicaciones de la diabetes
sin contar con los medidores actuales que nos muestran en 5 segundos lo que está ocurriendo. Esto que está entre comillas es la frase de una de estas personas. Antes de los medidores tenías que estar adivinando cuánto tenías de glucosa. Ahora ahora lo puedes saber en 5 segundos. Cuando yo comencé en este campo de la diabetes hace más de 30 años y llegaron los medidores, había que esperar varios minutos, había que calibrarlos, había que gastar mucho dinero, los medidores eran estorbosos, eran grandes. Ahora es muy fácil utilizar un medidor para saber cómo estamos en ese momento. En este consejo también se señala que además aprenderás que tus suposiciones son equivocadas. El medidor te enseña la realidad y no lo que tú piensas que está ocurriendo. Aunque pensaras que en ese momento conocías tus cifras de glucosa. Ay, me siento muy cansado, me siento muy mal, debo tener la glucosa muy alta. No, pues estás estresado. Mira, lo que está mostrando el medidor es que las cifras de glucosa no están mal y que estás estresado. Me siento muy bien y voy a aprovechar que estoy muy bien de la glucosa para comer postre y todo lo que van a servir en esta fiesta de cumpleaños. Pues fíjate que la glucosa está muy alta y mejor hay que tener cuidado. Entonces, algunos de los comentarios son los siguientes. Pensaba que yo sabía cuándo estaban altas, normales o bajas. Comía de más y pensaba que estaban altas y después me daba cuenta que no había sido necesario que comiera de más. Esta es una enfermedad de números. La diabetes, de hecho, muchos de ustedes lo saben, se ha convertido en la enfermedad por excelencia de la tecnología. La diabetes fue la primera enfermedad en donde las personas tenían que hacer algo con un dispositivo para saber cómo estaba. Y ahora la evolución de la tecnología ha permitido desarrollar medidores subcutáneos y tecnologías que están en camino verdaderamente espectaculares. Siguiendo con el secreto de no suponer nada, hay que insistir en que no es fácil saber si tus cifras de glucosa son altas o bajas porque te sientas mal. Es difícil saber si tus cifras están subiendo o bajando con rapidez hasta que tienes otros síntomas. Solo cuando las cifras de glucosa son muy elevadas y tenemos las molestias clásicas, tenemos sed, la boca seca, tenemos que estar acudiendo con frecuencia al baño, o tenemos, o en el otro extremo nos sentimos somnolientos, o estamos sudando frío, o presentamos palpitaciones, claramente estamos teniendo una situación de glucosa alta o de glucosa baja. Pero también sabemos que hay tolerancia a las variaciones de glucosa y las personas con mucha frecuencia no las perciben. Dice aquí que si has tenido la glucosa elevada por mucho tiempo y comienza a bajar con rapidez, también puedes tener síntomas de hipoglucemia aunque esté elevada. Existe un criterio para considerar que la glucosa esté baja y lo vamos a ver enseguida. Pero también ustedes se han dado cuenta que si han vivido con la glucosa muy elevada y esta empieza a bajar, no es necesario tener las cifras con las que definimos que alguien tiene hipoglucemia para empezar a tener palpitaciones, nerviosismo, que nos duela la cabeza o que incluso comencemos a sudar. El organismo ajusta los niveles de percepción de la hipoglucemia y nos puede avisar mucho antes de tener lo que se considera como hipoglucemia. Varía tus mediciones de glucosa. Medirte a diferentes horas te ayudará a encontrar tendencias ocultas en tus cifras. Al medirte a diferentes horas, puedes identificar el momento en el que estás más descontrolado y que explica por qué tu hemoglobina glucosilada está elevada, aunque en la mañana tus cifras de glucosa sean muy buenas. Y se ha demostrado que las variaciones después de las comidas pueden causar complicaciones. Esto se demostró sobre todo en un estudio que se hizo ya hace muchos años en Europa, en donde se revisaron las cifras de glucosa de un archivo que contenía información de más de 40,000 personas y se vio que las que tenían la glucosa elevada después de las comidas tenían más riesgo de sufrir infartos o problemas de la circulación cerebral. Controlar las cifras de glucosa en diferentes momentos del día, haciendo
la búsqueda de ellas va a ayudar a prevenir las complicaciones, sobre todo del corazón, del cerebro y de la circulación de las piernas. Pasamos al siguiente secreto del control. Hay que aprender a prevenir las cifras bajas peligrosas. En la actualidad se considera que una persona tiene hipoglucemia cuando hay cualquier cifra de 70 miligramos o menor. Una cifra de 70 miligramos o menor obliga a ajustar el tratamiento de acuerdo con las recomendaciones que emite un grupo internacional que está encargado de revisar el tema de la hipoglucemia. Y cualquier cifra de 54 miligramos o menos obliga a pedir apoyo de un familiar o de la persona más cercana. Aunque estemos alertas, aunque nos sintamos bien, con 54 menos necesitamos hablarle a alguien para que nos acompañe mientras esto se resuelve. Cualquier cifra entonces de 70 miligramos o menos es una consecuencia del control de la glucosa. Es más frecuente en personas que se aplican insulina, el riesgo es más alto, pero también puede ocurrir cuando tomamos pastillas. Hay situaciones que aumentan el riesgo de hipoglucemia, como comer poco, comer menos y tomarnos la misma dosis de pastillas, estar muy estresado, estar deprimida, después de haber realizado ejercicio intenso, porque los músculos utilizan glucosa, o haber sufrido episodios de hipoglucemia recientemente. Cuando la glucosa baja con rapidez sin causar síntomas o de darte tiempo para tratarla, los síntomas pueden evolucionar hasta producir somnolencia y pérdida del conocimiento. Y esto es más frecuente en las personas con diabetes tipo 1 que han tenido que estarse aplicando insulina y que llevan varios años haciéndolo, pero también puede ocurrir en personas con diabetes tipo 2 tratadas con pastillas o con insulina. Es muy importante recordar el número de la hipoglucemia, 70 o menos. Es muy importante recordar que los síntomas pueden aparecer antes de tener 70 si hemos estado descontrolados durante mucho tiempo. Cuando la glucosa baja, continuando con el secreto de aprender a prevenir las cifras bajas, los primeros síntomas que sentimos son causados por la liberación de adrenalina y de otras hormonas que salen a la defensa del organismo cuando éste percibe que la glucosa está bajando. Hay una reacción de alerta. Y esa reacción de alerta es la misma que ocurre cuando estamos asustados o en peligro, e incluyen dolor de cabeza, irritabilidad, sudor, temblor, debilidad, visión borrosa. Por eso es muy importante tratar de mantener tus cifras de glucosa normales para prevenir las cifras bajas peligrosas y también evitar la hiperglucemia, evitar las cifras altas que a la larga nos pueden ocasionar complicaciones. ¿Cuáles son entonces las claves para prevenir la hipoglucemia? Y hablo de hipoglucemia y lo incluí en esta sesión porque en las últimas recomendaciones de la Asociación Americana de Diabetes se reconoce que la hipoglucemia es la complicación más grave de la diabetes. Y es la complicación más grave porque una persona puede estar hasta bien controlada y tener un problema muy grave si las cifras bajan demasiado. Y lo que se señala aquí es que hay que aprender a conocer las reacciones de tu cuerpo a diferentes alimentos, a las actividades que realizamos y al estrés. Se recomienda que midas tu glucosa con frecuencia para aprender patrones y tendencias, para ver cómo discurren tus cifras de glucosa en el desayuno, en la comida, en la cena, para ver qué ocurre con tus cifras de glucosa con los alimentos que consumes entre comidas, para ver qué ocurre cuando estás estresada o cuando te enfermas. También se recomienda medir la glucosa con más frecuencia al realizar nuevas actividades, al viajar o al cambiar las actividades habituales. Para prevenir la hipoglucemia, entonces, se recomienda que si no estás seguro de lo que vas a comer,
o se tarda la comida, no te apliques la insulina ni te tomes las pastillas. Hay que esperar tener enfrente los alimentos. Se recomienda medir la glucosa varias horas después de hacer ejercicio para identificar y prevenir la hipoglucemia tardía que puede causar el ejercicio. Y después de hacer ejercicio intenso, se recomienda consumir el equivalente de 15 gramos de carbohidratos para recuperar los depósitos de glucógeno, el almacenamiento de glucógeno que ocurre en el hígado y en los músculos. Volviendo a los secretos del control, la siguiente recomendación era aprender a tratar las cifras bajas y con buen gusto. Y con buen gusto se refiere a la situación frecuente de que cuando a alguien se le baja la glucosa, lo que ocurre es que la familia le suministra un refresco completo de cola, en este país principalmente, y les dan 1 litro de refresco o 2 litros de refresco, y lo que fue un episodio de hipoglucemia se convierte después en un descontrol que a veces dura varios días. La hipoglucemia se puede corregir con cantidades pequeñas de alimentos líquidos o sólidos, o con tabletas de glucosa cuando se pueden conseguir. Como ejemplos de lo que podemos utilizar para corregirlo, está tener jugo de naranja, de manzana, de uva, leche, refrescos con azúcar, fruta, postres o golosinas que puedan absorberse con rapidez. Y debemos aprender a ajustar de acuerdo con el grado de hipoglucemia cuando hemos tenido estos problemas. Para terminar entonces sobre el aprendizaje de los números y a no confiarnos, aquí se señalan 2 frases. Mis primeras consultas eran muy frustrantes porque me tenía que enterar de mis resultados meses después. Me tomaban una muestra de sangre y pasaba tiempo para que yo fuera a consulta y me dijeran si estaba bien o estaba mal. Ahora los medidores nos han permitido resolver ese problema. El control de la diabetes ha mejorado entonces cuando comencé a medirme la glucosa y a conocer mis números. Y el tema de los números es el objetivo de esta sesión. ¿Cuáles son los números de los exámenes de laboratorio que nos debemos realizar? Los primeros, que no son los únicos, son los siguientes. Esos números nos van a servir para indicarnos si vamos por el camino correcto. Aquí vemos ejemplificado el camino de la diabetes, un camino que con frecuencia no es recto, no es lo optimista que muchas veces los médicos muestran en las pláticas habituales, sino que es tortuoso, a veces tiene obstáculos, a veces nos obliga a hacer altos en el camino. Y las pruebas diagnósticas, como está marcado en la parte inferior de la imagen, son los indicadores de que vamos por el camino correcto y que vamos transitando en la dirección adecuada para alcanzar las metas. Y esas metas pueden ser mantenernos vivos, no tener complicaciones, disfrutar de la vida, disfrutar de mi familia, conservar mi trabajo, pensar en unas vacaciones, pensar en disfrutar nuestra vista, nuestras piernas, en disfrutar la vida. Para llevarnos por este camino, entonces, las pruebas diagnósticas son muy importantes. Y por eso es que la diabetes es una enfermedad de números. Mis otros números son los siguientes. Estos son los números que nosotros explicamos en cada consulta y que reforzamos en cada consulta. Estos números no son estériles, no son impersonales, son nuestras metas. Y tener estos números son nuestros logros. Nadie nos los regala, no vienen por donación, son lo que nosotros conseguimos. Aquí vemos 2 grupos de criterios. Del lado izquierdo, en la columna de en medio están los números, las metas de las pruebas de laboratorio que propone la Asociación Americana de Diabetes, que son las que nosotros utilizamos
Y en la columna derecha están las metas que propone la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos. En ayunas se recomienda que la cifra de glucosa se encuentre entre 70 y 120. En los últimos años se ha considerado que es demasiado estricto llevar la meta en ayunas hasta 70 y que es más seguro, incluso en personas jóvenes, hablar de una meta entre 100 y 120. Y las cifras de glucosa que no son en ayunas y que pueden ser después de las comidas o en forma casual en cualquier momento, deberían de ser menores de 180 miligramos por decilitro. La meta de hemoglobina glucosilada para la Asociación Americana de Diabetes es menor de 7, aunque en personas de mayor edad y otras asociaciones como el Colegio de Medicina Interna de Estados Unidos se plantea que una cifra cercana a 8% no tiene nada de malo. Para el Colegio Americano de Endocrinólogos Clínicos, la cifra debe ser menor de 6.5%. El colesterol total, después en una muestra que se tome en ayunas obligadamente, debe ser menor de 200 miligramos por decilitro y de acuerdo con la Asociación de Endocrinólogos Clínicos debería de ser menor de 180. El colesterol bueno, el colesterol que refleja la limpieza que hacen lo que se conoce como lipoproteínas de alta densidad, debe de ser mayor de 40 miligramos por decilitro en hombres y mayor de 50 miligramos por decilitro en mujeres. La Asociación de Endocrinólogos es más estricta y dice que debería ser mayor de 60. El colesterol malo debería de ser menor de 100 miligramos por decilitro para la Asociación Americana de Diabetes, y en las personas que están en riesgo de sufrir un infarto o problema de la circulación cerebral, se propone que sea menor de 70 miligramos por decilitro. Los triglicéridos para las dos asociaciones deberían de estar por abajo de 150 miligramos por decilitro y la presión arterial debería de ser menor de 120/80 para la Asociación Americana, aunque en la actualidad se considera que por debajo de 140/80 milímetros de mercurio es adecuado y nunca debería de ser mayor de 130/85. Estas son las pruebas diagnósticas. Estos son los exámenes de laboratorio. Y estos exámenes de laboratorio y la presión arterial componen las metas principales del control. En todas las consultas nosotros les explicamos las metas de control de la diabetes a las personas que atendemos. Tenemos una máquina en el consultorio para hacer hemoglobina glucosilada que nos sirve como un elemento importante educativo porque en muchas ocasiones en los 4 o 5 minutos que tarda en salir la prueba, observamos claramente la expectación de las personas para ver cómo están. Y solicitamos exámenes de laboratorio y medimos cuidadosamente la presión arterial en el consultorio para hacer lo que se recomienda en la actualidad con las pruebas diagnósticas. Alcanzar el control de la glucosa, de la presión arterial y del perfil de lípidos con la misma intensidad. Control de la glucosa es muy importante, pero el control de la diabetes solo es posible si tenemos el mismo empeño en el control de la glucosa, en el control de la presión arterial y en el control de los números que reflejan el riesgo de tener un problema en la circulación. Este es el objetivo de las pruebas diagnósticas. Estos son los números que marcan el éxito en el control de nuestra enfermedad. Por eso hay que estarlos repasando. Y volviendo a los secretos del control, los últimos son también muy importantes. Necesitamos tener el médico indicado, el médico con el que nosotros podamos establecer una relación de empatía. Y también necesitamos encontrar un educador en diabetes. Y el educador en diabetes no tiene que ser necesariamente una persona que se haya formado como educador en diabetes. Desde hace muchos años se han desarrollado proyectos en donde se han capacitado personas
que no son enfermeras, que no son nutriólogos, que no son psicólogos, pero que tienen las cualidades para ser educadores en diabetes. Al principio de la plática hablaba del contexto y del trabajo de Ed Fisher. Ed Fisher comenzó trabajando en San Luis, Missouri, en Estados Unidos, en un proyecto para reducir las adicciones y la farmacodependencia en los barrios más pobres de San Luis, Missouri. Y era apoyado por una señora afroamericana que iba a las casas, que tocaba las puertas y que hablaba con las personas y con sus familias. Ed Fisher estuvo muchos años trabajando allí hasta que la persona que lo apoyaba fue agredida, fue asesinada y Ed Fisher se dio cuenta de que tenía que irse a otro lado y ahora está en Carolina del Norte. Entonces, necesitamos tener un educador, necesitamos a alguien con quien compartir nuestras inquietudes y nuestros problemas. Si quieres que te vaya bien con tu diabetes, busca un buen médico o un buen equipo de apoyo. Estas personas deben estar actualizadas en todos los aspectos para tratar la diabetes, no solamente en el tema de la glucosa, no solamente en el tema de la presión arterial, deben de saber resolver problemas de salud en los pies, deben de saber atender los retos que enfrentan las personas con diabetes en las transiciones de la vida, las transiciones que da la edad, la falta de empleo, el estrés, la viudez, la soledad. Los secretos del control señalan entonces que si tienes dudas, busques otra opinión o cambies para ser atendida por un médico competente. Y esta es la frase fundamental. Es una frase que viene del conocimiento de personas extraordinarias que nosotros hemos conocido en nuestra vida profesional y de otros que nos antecedieron, como el doctor Joslin, que fundó una clínica muy famosa en Boston. Joslin dijo que la meta de la educación en diabetes era que la persona se convirtiera en el experto de su enfermedad. Y esta frase no está en el vacío, es el objeto de esta plática, es el objeto de este intento por lograr haberles entregado aprendizaje. Tú deberías saber más de tu enfermedad que tu doctor. Esta es la gran conclusión y para eso son los medidores de glucosa, para eso son las tiras reactivas, para eso son los consejos de medir la glucosa en varias ocasiones, de conocer los números peligrosos y de saber utilizar las pruebas diagnósticas. El camino entonces para el control no se parece a lo que veíamos anteriormente. Aquí podríamos poner en lugar de estas imágenes todas las señales orientadoras y desorientadoras que enfrentamos en la vida. Los números de la diabetes son fundamentales para distinguir entre lo que nos funciona y lo que nos puede traer problemas o detenernos en nuestro camino. En todos estos años, yo les puedo dejar el siguiente mensaje. Después de tantas pláticas, de todo el estudio, de platicar con miles de personas con diabetes, los componentes del éxito son los siguientes. Primer componente para triunfar sobre una enfermedad como la diabetes o para superar una enfermedad tan grave como el cáncer de mama o como el cáncer de próstata es activarnos en la dirección positiva. Actualmente estamos enfrascados, la semana próxima tengo otra reunión por Zoom para un proyecto mexicano en el que se va a analizar un instrumento que desarrolló en Estados Unidos una doctora muy famosa para analizar la capacidad de una persona para activarse en la dirección positiva. ¿Y por qué decimos activarnos en la dirección positiva? Porque nos podemos activar en la dirección negativa, nos podemos cohibir, nos podemos asustar con el diagnóstico de diabetes y no hacer nada al respecto. Hay que dar el paso y hay que avanzar en el camino. El segundo componente del éxito es el autocuidado. Y el autocuidado viene de la propia persona en su integridad física y emocional, viene de su círculo familiar, viene del sistema de salud, de los médicos que nos atienden. Muchos intervienen en el autocuidado.
y viene del apoyo, el apoyo también que nosotros nos proporcionemos. El apoyo en la consulta por estar repasando las metas del tratamiento, los números del control y el apoyo que nosotros mismos nos damos cuando repasamos esas metas y corregimos lo que sea necesario corregir. Con esto estamos llegando al término del plazo que gentilmente nos ofreció Marcela, pero quiero terminar nada más dándoles un mensaje. Nosotros estamos involucrados en esto desde hace muchos años. Llevamos 32 años haciendo un curso de diabetes. Este año no será la excepción. Va a haber una participación numerosa de médicos de todo el país, pero desde hace muchos años fuimos cambiando el enfoque del curso precisamente del aprendizaje de la ciencia básica al aprendizaje de lo que realmente es importante. En este año vamos a revisar las recomendaciones de las guías de diabetes, porque las guías de diabetes que inicialmente nada más se referían al uso de las medicinas, ahora traen mucho contenido sobre los aspectos emocionales de la enfermedad. Vamos a hablar de lo que se conoce como síndrome metabólico, vamos a hablar del uso de las medicinas para tratar la diabetes, las enfermedades que la acompañan y las complicaciones. Vamos a hablar precisamente de la tecnología, de nutrición en diabetes y dejamos un espacio para hablar de diabetes y el mundo, porque Marcela comentó que hicimos un libro de diabetes y con ese libro hicimos 200 amigos en todo el mundo que participaron y de esos amigos, en este año va a participar el doctor Sanjay Kalra, que acaba de ser presidente de la Asociación de Endocrinólogos de la India y que va a hablar de los mecanismos por los que ocurre la diabetes. Va a hablar la doctora Cristiane Villela Nogueira de Río de Janeiro sobre un problema muy común de la diabetes que es el hígado graso. Va a hablar el doctor Edward Gregg, que actualmente está en Londres y muchos años, toda su vida, él es estadounidense. Va a hablar de los cambios que están ocurriendo en la epidemiología, en el número de personas con diabetes en el mundo. La pantalla aquí, yo estoy tapando a la doctora Victoria Serillenko, que va a hablar sobre algunas de las complicaciones de lo que se conoce como neuropatía diabética y que vive y trabaja en Ucrania. La doctora Serillenko está actualmente en un país asolado por una grave situación. Va a hablar también Alison Ebert, que está en la imagen inferior y que actualmente se considera la nutrióloga número 1 en diabetes en el mundo. Va a hablar Amy Hess Fish, que fue nombrada la educadora en diabetes número 1 en Estados Unidos en este año en el Congreso de la Asociación Americana. Va a hablar Heiko Schogl, que está en Alemania. Él es finlandés, pero está en Alemania, sobre un grupo nuevo de enfermedades. Y finalmente el doctor Yoditev Kesabadev, que tiene una clínica de diabetes en la India, va a hablar de la evolución de los métodos para aplicar insulina. No solo los que conocemos, sino métodos tan novedosos como pastillas, insulina inhalada, insulina aplicada por todas las rutas posibles en el organismo humano. Estamos en la trinchera y como les decía a ustedes, más que contentos por los reconocimientos y las invitaciones que tenemos como al proyecto que les comenté para valorar la activación, muy contentos por la oportunidad que tenemos todas las semanas de escuchar a las personas con diabetes, de comprender el predicamento en el que los pone la enfermedad y en el que los pone la vida para salir adelante. Les agradezco mucho estos minutos. Espero que haya sido capaz de que aprendamos algo el día de hoy y quisiera agradecerles más si tienen preguntas o dudas al respecto. Doctor, muchas gracias. Al contrario, el agradecimiento es nuestro de poder compartir con usted este espacio en el que ha tenido la oportunidad de brindarnos seguramente solamente una pequeña parte de lo mucho que usted conoce acerca de la diabetes y que nos puede ayudar justamente a mantenernos bajo control en esta enfermedad, detectar oportunamente alguna indicación
de que tengamos que hacer algún cambio en nuestro estilo de vida para poder corregir ese camino, que si bien es tortuoso, puede llevarnos de todas maneras a disfrutar todo aquello que queremos en nuestra vida. Y como bien dice, una parte muy importante es justamente escuchar a los pacientes. Si le parece bien, doctor, voy a abrir micrófono para aquellos que deseen participar. Si tienen preguntas, también nos lo pueden enviar aquí en el chat. Voy a abrir micrófono para aquellos que deseen participar. Vamos a ver. Buenas tardes, señora Coma. Muchas gracias y muchísimas gracias por permitirme participar en tan valioso beneficio para nosotros los diabéticos. Mi pregunta es, o sea, yo he cargado. Yo quiero saber cómo yo puedo bajar los niveles de azúcar en la glucosa. O sea, siempre me sale alto el análisis de la glucerada. El control de el control de la diabetes depende de tres aspectos fundamentales. El primero de ellos, y es el título y ese fue el motivo de la presentación, es conocer las metas. Tener muy claras las metas, los números que presentamos. La cifra de hemoglobina glucosilada menor de 7, la glucosa antes de las comidas entre 100 y 120, la glucosa 2 horas después, por abajo de 180, como se comentaba. Esos números son nuestra ruta. Esos números se alcanzan, en primer lugar, llevando un plan de nutrición, no una dieta. En el curso se va a señalar, y lo hemos comentado desde hace muchos años, que la palabra dieta es la palabra más desagradable en el mundo, inclusive más desagradable que las palabras, las diferencias religiosas o políticas. A nadie le gusta la palabra dieta y siempre suena a algo que nos van a prohibir o que nos van a obligar a comer cosas que no nos gustan. No hay ningún medicamento, ni los nuevos ni los antiguos, que haya funcionado o que se haya probado en personas que comían todo el tiempo lo que querían. Mi primera recomendación para que mejore sus cifras es que usted tenga el apoyo de un médico o de una persona que sea profesional en nutrición que le elabore su plan de nutrición. Y posteriormente, dependiendo de sus cifras, que ese médico le indique el tratamiento con medicinas que más sea adecuado y que esté alineado al horario de sus comidas, a sus alimentos favoritos. Eso es lo que funciona, lo hemos demostrado, se ha demostrado en todas partes. Sería conveniente que usted recordara lo que comentamos al principio de la sesión. Hay que medirnos la glucosa varias veces al día para ver en dónde se ubica el problema y concentrarnos en los horarios en donde la glucosa está más alterada para introducir las recomendaciones de nutrición y las dosis adecuadas de medicina. Así podría resumir algo que requeriría prácticamente una consulta con usted. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por tan buenas respuestas. Sí, tengo mi médico diabetólogo nutricionista, estoy con el endocrinólogo y estoy en tratamiento. Gracias, de verdad. Gracias por su pregunta. Gracias, señora Coma. Nos preguntan por el chat de una paciente a quien se le están hinchando los tobillos. Ella también padece diabetes. ¿Podría ser una sintomatología? Esa es otra muy buena pregunta. Recuerden que en alguna parte de la presentación se hablaba de comorbilidades. La comorbilidad en la actualidad es la enfermedad del siglo XXI, como lo señaló una doctora de Estados Unidos. Y la comorbilidad se refiere al hecho de que todas las personas tienen por lo menos otro problema de salud, además del problema por el que consultan. En el caso de la diabetes, hay
tres posibilidades para considerar. La primera de ellas es una comorbilidad muy frecuente y es la insuficiencia venosa. La insuficiencia venosa periférica es muy común, es tan común como usar anteojos. Se calcula que más del 80% de las personas tienen algún tipo de insuficiencia venosa. Y la forma de percibir la insuficiencia venosa es que se hinchen los tobillos y sobre todo que una pierna esté más hinchada que la otra, que tengamos dolor, que tengamos las piernas inquietas, en la noche no nos acomodemos para dormir, observar cambios en el color de las piernas, muchas veces se ponen más oscuras, tener varices, que ya es una manifestación muy avanzada, y en algunos casos roturas de la piel e inclusive úlceras. Esa sería con mucho la comorbilidad más frecuente. Tener las piernas hinchadas también nos obliga a pensar en la posibilidad de que haya algún problema en la función de los riñones. Yo dije en algún momento en la plática que estos eran los números más importantes, pero no son los únicos. A las personas con diabetes les revisamos, les explicamos cuando llegan con su química sanguínea cada dato que está allí. Las pruebas de función del hígado, las pruebas de función renal, la importancia de la creatinina, sobre todo la depuración de creatinina, la microalbuminuria. El riñón es muy importante. Y en otras ocasiones, el tener las piernas hinchadas, como también ocurre en la consulta, puede ser un dato de problemas del funcionamiento cardíaco. Pero yendo de lo frecuente a lo menos frecuente y sin dejar de reconocer que todo es importante, primero insuficiencia venosa, después ver la función renal y después ver la posibilidad de insuficiencia cardíaca. Todas estas tres situaciones se ven todo el tiempo en la consulta. De acuerdo, doctor. Muchísimas gracias. Y por último, daremos acceso a la última pregunta que por cuestiones de tiempo podemos realizar aquí en la sesión de hoy. Pero si se quedan con alguna duda, les pedimos por favor que la envíen ya sea aquí en el chat o a través de las CATIS del Centro de Atención Telefónica Integra para que con gusto podemos también resolver sus dudas. Entonces, abrir el último micrófono, doctor, con la señora Mena. Buenas tardes, Adelante. señora Mena. Doctor, mi pregunta es la siguiente. Llevo unos cuantos años siendo diabética, pero me he mantenido en un buen control, gracias a Dios. Y tengo desde hace 3 o 4 años haciendo lo cardiovascular. Esos son los ejercicios que hago por el momento aquí en la casa. No camino, pero sí me mantengo haciendo mis ejercicios de cardiovascular, moviendo todo el cuerpo. Que usted me da de respuesta si puedo caminar o seguir haciendo esos mismos ejercicios. Gracias. El ejercicio es una parte muy importante del tratamiento. Y ahora en la pandemia es de mucho mérito que usted se haya mantenido activa a pesar de las restricciones y del hecho de que muchas personas en realidad se han pasado estos años recluidas y en sedentarismo. Los dos tipos de ejercicios son importantes, el ejercicio aeróbico y el ejercicio de resistencia. Y el tiempo que usted le dedica, pues es muy bueno para mejorar su salud cardiovascular y además para que sus músculos aprovechen la glucosa y sus cifras no varíen mucho. Yo solo puedo comentarle que es muy importante que usted no deje de hacer ejercicio porque el ejercicio es la receta principal para la longevidad. Y esto está demostrado por evidencia que se ha acumulado con personas y en estudios incluso con conejos, con todas las especies. Hacer ejercicio es fundamental. La felicito. Bueno, tenemos una pregunta más de recomendación de una paciente que se cayó, se golpeó la rodilla y
le duele, si, bueno, se dañó el cartílago, si cree que puede hacer ejercicio para mantenerse activa. Depende de la lesión que se haya ocasionado. Si está confirmado que solo fue el golpe, lo razonable es administrar un desinflamatorio que puede ser tomado o puede ser local, aplicado en forma de gel para reducir el daño y no arriesgar por tratar de hacer ejercicio tempranamente un daño mayor o una caída. Con las articulaciones hay que ir con cuidado. Hablando otra vez de las comorbilidades, es muy importante que ustedes sepan que las enfermedades osteoarticulares, las enfermedades de los huesos, de los músculos, la osteoartritis, el túnel del carpo, los problemas de las rodillas, de los tobillos, de los hombros, el hombro congelado, son muy frecuentes en personas con diabetes, más frecuentes que en la población general y prácticamente se observan todos los días que estamos en consulta. Yo, sin saber, considerando que la persona que hace esta pregunta solo sufrió un golpe, yo le recomendaría que lo tomara con calma hasta que se sintiera con la seguridad para reanudar el ejercicio. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Pues creo que con esta pregunta, bueno, son las que nos enviaron. Bueno, recordamos que si tienen alguna o surge después, con mucho gusto nos la pueden enviar y pues bueno, trataremos de hacérselas llegar a través de Katy. Pues bueno, doctor, muchísimas gracias por la charla del día de hoy. Creo que ha sido súper interesante. Con las preguntas surgen nuevos temas de los que podríamos continuar hablando y de los que usted nos podrá seguir orientando. Pero creo que con lo que nos llevamos el día de hoy tenemos un excelente punto de partida. Creo que algo de lo más importante es justamente que cada uno de nosotros recordemos que quien mejor sabe cómo nos encontramos, cómo nos sentimos, somos nosotros mismos y es lo más importante poder comunicarlo con nuestro médico, con nuestro grupo de apoyo, para que nos puedan seguir ayudando a estar en control. Doctor, pues muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Acompañado, que haya accedido a la invitación con nosotros y haber compartido este espacio también con los pacientes. Y a nuestros asistentes, pues agradecerles, gracias a ustedes también estas charlas son posibles, gracias por sus preguntas. No sé si quiera añadir algo. Lo que comentamos, la diabetes es una enfermedad de números. Tenemos que tener presentes los números, tenemos que saber cómo discurren nuestras cifras de glucosa en el día y tenemos que conocer estos números de la glucosa, de la presión arterial y del perfil de lípidos como los números más importantes de nuestra vida, los números que manejamos todo el tiempo. Estos números son tan importantes como nuestro domicilio o los nombres de nuestros seres más queridos. Así es, doctor. Pues muchísimas gracias a usted. Esperemos que todos nos llevemos pues muchas notas del día de hoy que podamos poner en práctica y pues bueno, igual de parte de Integra les agradecemos muchísimo a todos su asistencia el día de hoy y pues lo seguiremos viendo en las próximas charlas. Doctor, muchísimas gracias. Gracias, Marcela. Que esté muy bien. Gracias a todos. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego.